La Biblia tiene respuestas para las inquietudes de hoy. Bienvenidos a Pregunte Usted, un espacio de reflexión y claridad bíblica con el pastor Carlos Hoyos. Bueno, pastor, Caín se unió con su mujer luego de matar a su hermano Abel. ¿Cuál es el origen bíblico de ella? ¿Quiénes fueron sus padres? Pues según el Génesis capítulo 5, usted puede encontrar cuál es o de dónde sacó Caín esposa, que más o menos es la pregunta. Si Adán y Eva tuvieron solo 2 hijos, ¿de dónde salió la esposa para Caín, por ejemplo? Pero eso sucede cuando las personas no leen las Escrituras. En el capítulo 5 del libro del Génesis leemos: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó Set. Y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Es importante aclarar que hasta el Éxodo, capítulo 20, no existían restricciones en el campo de la procreación. Las personas se reprocreaban entre familia, ¿sí? Así que... Hermanos con hermanos. Exactamente. La esposa de Caín, sin duda alguna, fue su hermana. Luego que hubo suficiente población en el mundo, entonces ya vienen las regulaciones según la ley de Moisés, que usted ya va a encontrar en el Éxodo 20 y en el libro de Levítico capítulo 18, donde ya aparecen las restricciones en relación a lo que es la familia. Entonces, la respuesta es simple. Una de sus hermanas fue su esposa. Ah, listo. Pastor, ¿por qué Adán y Eva nunca engendraron una niña? Creo que la respuesta anterior les aclara, y de una manera amplia pueden verlo en el capítulo 5 del libro del Génesis, del verso 4 en adelante. Usted va a descubrir que Adán engendró hijos e hijas. Textualmente dice ahí. Ya, entonces sí engendraron. Claro, sí engendraron hijas. Pastor, me hicieron una pregunta. ¿Por qué 40 días de ayuno, 40 años? ¿Cuál es el propósito del número 40? Bueno, en eso hay mucho que discutir. Los que son astrólogos hablan de los números. Dentro del ramo teológico le llaman gematría. Y bueno, la gente puede ponerle sentido a lo que sea. La verdad es que solamente son conjeturas que sacan los humanos. El número 40 es un número como el número 10 o el número 15 o el número 70, yo qué sé. Creo que en la Biblia aparecen los números porque es una manera de establecer las diferencias en edades, en generaciones, en tiempos dedicados para determinada actividad, pero nada tienen que ver con lo espiritual. La Biblia habla que Moisés ayunó 40 días y 40 noches. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Pero eso no es porque tenga un significado trascendental en la salvación de la gente, sino que simplemente aparecen como un testimonio en un determinado tiempo, el cual pues se llevó a cabo una actividad que la Biblia le llama un ayuno. Ese ayuno puede ser de 41 días o puede ser de 35 días. ¿Qué? ¿Por qué ayuno 40? Bueno, eso no se lo puede explicar a usted nadie. Toda explicación que hay con respecto a eso son simplemente especulaciones. Sí. Porque la Biblia no dice por qué 40 días. Listo, o por qué 40 meses, o por qué
70 ancianos. La Biblia no dice por qué. Aparecen simplemente como números para mostrar cantidades, mostrar determinados eventos Pero no en tiene determinadas ninguna circunstancias. relevancia. Bueno, No, desde el punto de vista bíblico no tiene ninguna relevancia. listo, pastor. Pastor, ¿qué iglesia nació primero? ¿La trinitaria o la unicitaria? ¿Cuántos años lleva cada una en el mundo? ¿Y a Colombia cuándo llegaron esas doctrinas? Importante la pregunta. Si uno mira las Escrituras, la fe en el único Dios viene desde mucho antes de que el Señor Jesús viniera al mundo. Recuerden que hay 3 religiones monoteístas. Una que es el pueblo judío, que tiene más de 4000 años creyendo en un solo Dios. Luego viene el cristianismo. Y 600 años después de Cristo aparece el Islam. Pero que difieren de alguna manera en algunas prácticas de fe. Ahora bien, con relación a la otra pregunta, que ¿cuál es primero? Bueno, los movimientos trinitarios aparecen a partir del siglo III, del siglo IV, cuando aparece Constantino, que entonces incluyen ya la Trinidad como un dogma de fe dentro del sistema religioso. Nunca hizo parte de la iglesia primitiva y nunca ha hecho parte de la fe de la iglesia del Señor. Eso aparece como un dogma que se da después de que la iglesia vende sus valores de fe por recibir los beneficios que le daba el Estado a través del emperador llamado Constantino. Con relación a Colombia, porque también hacen la pregunta, bueno, los movimientos trinitarios, entre ellos la Iglesia Católica, pues tiene más de medio siglo en Colombia. La Iglesia que tenemos la doctrina de la unicidad, ya vamos para 100 años en este país. ¿Por qué no llegamos antes? Porque los colonizadores primarios fueron los españoles. Ellos fueron los que vinieron a conquistar y a colonizar y traían la religión que habían heredado desde el tiempo del emperador Constantino. Amén. Pastor, ¿es posible que Eva, la única mujer, pudiera unirse con sus hijos, Caín y Set, y a través de esta descendencia tener hijas que dieron lugar a la mujer de Caín? No, es que creo que ahí hay una confusión. En la Biblia aparece Caín, Abel y Set, porque son las figuras que van a mostrar los dos caminos. Son las figuras importantes. Por eso en la Biblia aparecen. Pero en intermedio de Caín y Abel y Set, hubo muchos hijos e hijas que tuvo Adán y Eva. Listo. Bueno, ¿en qué escrito bíblico hace referencia a la edad exacta o aproximada que se debe bautizar una persona, pastor? La Biblia no dice que se pueden bautizar a determinada edad. La deducción que sacamos los pastores para bautizar a las personas tiene mucho que ver con lo que representaba la responsabilidad de la persona dentro de la cultura hebrea. Y era a partir de los 12 años. A partir de los 12, 14 años, cualquier israelita asumía responsabilidades legales. Jesús da una muy interesante enseñanza cuando a los 12 años sube al templo. ¿Por qué no pudo subir antes? Porque era prohibido. Solo cuando estaba en condiciones de asumir responsabilidades legales, entonces el individuo podía acceder al templo. De ahí se toma la base para decir que no bautizamos los niños hasta que ellos tengan la capacidad
de tomar decisiones por su propia cuenta. Ujú. En nuestro país, hasta hace muy poquito, los muchachos menores de edad se podían inclusive casar con el permiso de sus padres, porque se daba por hecho de que ya tenían responsabilidad, capacidad de asumir compromisos bajo la supervisión de los mayores que eran sus padres. Hace poco hubo un fallo muy importante, o mejor, una decisión que hace de que menores de 18 años ya no puedan casarse. Ya no. Hoy no se puede casar en Colombia ninguno que sea menor de 18 años. Ni con permiso de los papás. Ni con permiso. Wow, yo no sabía eso. Bueno, ahí vamos aprendiendo todos los días. Ah, bueno, pues. ¿Seguimos? Sí, claro. Pastor, Judas murió ahorcado. ¿Por qué en Hechos de los Apóstoles registra que con el dinero compró un terreno? Entonces, ¿qué pasó con el dinero que devolvió? Lo que pasa es que las personas, al leer el texto, deben de tener en cuenta el contexto. Entonces, Sí. no es lo mismo leer el libro de los Hechos que leer el Evangelio, porque hay un lapso de tiempo. Y en consecuencia, pues una cosa es la que dice Mateo, porque estuvo allí en el momento, otra cosa es lo que dice Lucas, pues Lucas dice lo que le contaron los testigos en el momento de que ven a Judas que ha muerto. Entonces, mientras que Mateo dice que se ahorcó, Lucas en su libro dice que cayéndose, se reventó y derramó sus entrañas. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno lo ve colgado y el otro lo ve en el suelo. Son dos tiempos totalmente diferentes. ya. Ujú. No es lo mismo una persona que está en el momento exacto donde hay una balacera y dice, venga, yo estaba ahí cuando vi que sacó el arma y le disparó. A otro que llega una hora después Cuando y llegué ya estaba encuentra en el el suelo. muerto, ya estaba en el suelo. Ujú. Ese es el retrato que aparece ahí. Ah, bueno, pastor. Entonces, seguimos. Dios le bendiga, pastor. Es tan amable y me explica qué significa o qué significado tiene la cruz. Bueno, hay una cantidad de hipótesis. Hay una muy fuerte que dice que está relacionada con una deidad pagana que era Tamos. Y que entonces, como se hacía en una figura de T, de ahí se parte el pensamiento de la cruz. Desde el punto de vista bíblico, según Gálatas capítulo 3, el verso 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, como está escrito, maldito todo aquel que muere en un madero. Ujú. Y hubo en un tiempo de la historia donde un madero era simplemente un tronco de árbol puesto vertical donde colgaban a los sentenciados a muerte. Pero otros aluden a que se dio en una cruz la crucifixión de Jesús. Independientemente de cualquiera que sea, lo importante es entender de que nunca fue una figura de bendición, de salvación, sino más bien un lugar donde se ejecutaba a las personas que infringían la ley. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice que Cristo nos redimió de esa maldición. ¿Cuál era esa maldición? Que todo transgresor moría colgado en una cruz o en un madero. Cristo fue y ocupó ese lugar para que usted y yo no fuésemos allá. Por eso está escrito, Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Bueno, seguimos. Pastor, ¿un diácono puede ser un hermano nuevo en la iglesia que lleve menos de un año de bautizado? Es muy subjetiva la respuesta. ¿Por qué? Porque habrán situaciones, lugares, circunstancias que se va a requerir de una persona que no teniendo
un tiempo suficiente de ser miembro de la iglesia, llegue a desempeñarse como diácono. Dentro del reglamento dice que no puede ser diácono alguien que no tenga menos de un año, es decir, tiene que tener más de un año de ser miembro de la iglesia local. Pero puede darse en algún lugarcito donde la obra apenas está comenzando y hay alguien que hace poco creyó, el pastor quiere curarse en salud, necesita a alguien que le ayude a manejar los recursos de la iglesia y a través de ese medio curarse en salud para evitar murmuraciones acerca del manejo de los recursos. Entonces, nombrar una persona que posiblemente no tiene mucho tiempo, pero que desde la visión del pastor se puede convertir en un punto de apoyo para el área administrativa de la iglesia en ese lugar. Amén. Pastor, si en un matrimonio uno de los dos no cumple con sus deberes conyugales, ¿esto es motivo de divorcio? Bíblicamente, el único motivo para que se dé un divorcio es que haya de por medio cualquier pecado sexual en cualquiera de sus expresiones, que aparece bajo la figura de fornicación, según San Mateo capítulo 19. Ahora bien, se deduce de que si una persona no cumple con su deber conyugal, está precipitando al otro a que pueda fracasar en su vida espiritual, pues al final él se casó o ella se casó porque más que tener una compañía, pues pensaba en alguien que fuera parte de su propia vida en todos los campos, entre ellos la sexualidad. Pero la iglesia no ha fijado una postura con relación a que si no cumple su deber conyugal es causal de divorcio. La iglesia sigue pensando en lo que pensó Moisés, en lo que pensó y dijo Jesús. Hasta hoy está en pie eso. Ahora, si la personita quisiera una respuesta más, no sé, que le haga más satisfecho, yo le recomendaría que acudiera al tribunal eclesiástico de su distrito e hiciese esa pregunta y ellos en su sabiduría le podrían dar una respuesta más ajustada, acorde a la actualidad que maneja el tribunal eclesiástico dentro de su reglamentación. Listo, pastor. Pastor, ¿una persona que no es cuerda puede ser salva? Pues habría que medir eso dependiendo de la condición. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen la lucidez suficiente como para establecer todas las diferencias en todos los campos. Pero con esa limitante, también conocí yo el caso de una personita que mientras en la casa lo tenían por desubicado, el hombre sí tenía claro que solo Jesucristo lo podía salvar, pidió el bautismo, se bautizó y durmió en el Señor. Entonces yo creo de que va a depender mucho del estado real del individuo en el momento que se requiera tomar una decisión. ¿Ya? Es obvio que las leyes pues ajustan muchas veces las cosas acorde a las circunstancias, pero yo conocí un caso en particular de un muchacho que llamaba Jairo, que en su familia era estigmatizado, sin embargo era un fiel creyente, Sí. que entendía, que valoraba la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a los cultos, el respeto por las cosas sagradas, el respeto a la autoridad. Posiblemente no era tan cuerdo como sus hermanos, pero tenía algo muy importante. Conoció a Dios, temía a Dios y obedecía a Dios. Sí. Dentro de sus limitantes. Sí, es cierto. Pastor, esta amable y me explica 1 Corintios 15, 51 al 53.
Yo quiero saber cuándo y cómo se han abierto los sellos, cuáles trompetas ya han sonado para poder saber cuánto falta para el rapto. Pero entonces, vamos con la primera pregunta. 1 Corintios 15, 51 y 53. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo está hablando en este capítulo y en ese pasaje acerca de la primera resurrección. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección es la que menciona en el capítulo 4, el verso 13 de la primera carta a los tesalonicenses, donde Pablo dice claramente que los cristianos no deben de entristecerse como otros que no tienen esperanza. Les explica el por qué. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, también debemos de ser conscientes que así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. ¿Cómo? Bueno, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros los que estemos en este cuerpo seremos transformados. Pablo en esta carta está haciendo alusión a la primera resurrección. También leemos en otro pasaje que dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Cuando la Biblia habla de la primera resurrección es porque hay una segunda resurrección. ¿Qué lapso de tiempo hay entre la una y la otra? Mínimo 1007 años. Mínimo. Desde el punto de vista bíblico. Es decir, lo que uno puede leer según la Biblia. Pero pues en Dios no es fácil medir el tiempo porque pues como Él no está sometido al tiempo, es muy complicado. Con relación a lo de la trompeta, importante que la persona entienda que Pablo está haciendo alusión exactamente a lo mismo que menciona en el capítulo 4, el verso 16 de la carta primera a los tesalonicenses. El Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Es decir, es el mecanismo a través del cual Dios va a llamar a los que están en los sepulcros. La figura trompeta aparece en la Biblia y en este caso particular acorde al tiempo que se vivía y los medios que se utilizaban para reunir al pueblo. Entonces, si iban a reunir al pueblo para la guerra, se utilizaba una trompeta. Iban a decirle al pueblo que ha terminado la guerra, sonaba la trompeta. ¿Sí? Aquí está diciendo que habrá una trompeta. Aclaro, no es igual a lo que usted piensa hoy. Porque en ese tiempo la profecía se dio acorde a la cultura y las figuras que se tenían. ¿Ya? Hoy pudiéramos decir de que esa trompeta es simple y llanamente el poder del Espíritu Santo que de un momento a otro transformará a los cristianos y escucharán la voz de Dios los que están en los sepulcros y serán despertados para vida eterna. Gracias por llegar hasta aquí. Cuéntanos qué te gustó del programa y si tienes dudas, escríbelas en la sección de comentarios. En los próximos programas las estaremos contestando. No olvides suscribirte a nuestro canal en Facebook, Instagram, Spotify, TikTok y YouTube como Pastor Carlos Hoyos. Que Dios te bendiga.